Ok, bueno, vamos a retomar donde quedamos la clase pasada. Si hago un repaso rapidísimo y retomamos de dónde quedamos. Lo que vimos la clase pasada es es la capa física, es la capa más abajo del modelo OSI, ¿sí? Sería la capa de transmisión de datos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos computadoras, dos hosts, y la información que mando por la red, ¿sí? La que hace la transmisión es la capa física, ¿sí? Entonces, la clase pasada, Mariano explicó el propósito de la capa física, explicó lo que era un hub o lo que era un switch, explicó los diferentes tipos de cables, ¿sí? Y explicó los modos de transmisión, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Repasaron un poco? Sí, algo. Algo, ok. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que enviamos nosotros? ¿Sí? Transmitimos algo, pero ¿qué es lo que enviamos? Enviamos un mensaje. Ok, un minuto. Ahí está. Este mensaje, ¿sí? Cuando nosotros lo enviamos por el cable, estamos enviando una señal analógica, ¿sí? Es enviamos electrodos, ¿sí? Un fenómeno electromagnético que viaja por el cable a través de ondas, ¿sí? Eso lo entienden, ¿no? Más allá de que no sepan qué es, pero entienden que es eso, ¿sí? Lo que nosotros le enviamos se mide en una frecuencia, ¿sí? Según la cantidad de ondas en un segundo de esa señal que estamos enviando, se le llama lo que son esas ondulaciones, se les llama hertz, ¿sí? Y según la cantidad de ondas que entran dentro de un segundo de un clock, ¿sí? De un ciclo de reloj, decimos cuántos hertz tiene esa señal, ¿sí? Miren este ejemplo de acá. Es una oscilación, ¿sí? Obviamente la empezamos a medir desde la mitad hacia abajo. Esto es un hertz, ¿sí? ¿Todos ven el mouse que estoy moviendo? Sí. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estas oscilaciones entran dentro de un segundo, ¿sí? Ven acá que está marcando de 0 a 1. Esta señal tiene una frecuencia de 5 Hz. ¿Todos lo entienden? ¿Alguien quedó atrás? Es contar cuántas entran en un segundo, nada más. Claro, son las ondulaciones, son señales altas y bajas y se forma una ondulación y eso es a qué frecuencia estoy transmitiendo, ¿sí? Obviamente hay muchas diferentes frecuencias, ¿se entiende? Este es un ejemplo de 5 Hz, ¿sí? La unidad de medida es en Hz. Uy, perdón porque lo tengo en edición. Voy a poner en presentar. Ahí. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Eso para entender qué es una señal analógica, ¿sí? Cómo la vamos a medir y cómo funciona. Tiene que quedar claro esta parte, así seguimos y todos me pueden seguir. Bien. Bueno, esto mucho no dice. Como dije anteriormente, ¿sí? Hay señales bajas y altas, ¿sí? Depende cómo la enviamos, ¿sí? Tenemos la representación de lo que son los unos y ceros. Entonces, cuando podemos distinguir esto, estamos hablando de señales digitales, ¿sí? Entonces, ahí con esta oscilación se transforma esa señal para poder representar lo que son los unos y ceros, ¿sí? Porque yo les dije, bueno, nosotros enviamos una señal analógica, ¿sí? Que es una oscilación. Ahora, ¿cómo se transforma eso en un 1 y un 0? Lo que se hace es modificar esta señal para poder distinguir lo que son señales altas y bajas, para poder distinguir lo que es un 1 y lo que es un 0.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Esta es la manera de transmitir la información, ¿sí? A ver si me queda algo por decir acá. Nada, eso es en sí lo que hay mucho más atrás, pero no se ve en esta materia, ¿sí? Solamente hay que entender que ese es el modo de transmisión. Bien, ahí está. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, yo le dije, tengo una computadora de un lado, tengo otra computadora del otro y le mando un mensaje, ¿sí? A través de la red. Acá está, de un lado está la placa de red y del otro lado tiene otra placa de red, ¿sí? Si no tenemos la placa, sabemos que no nos podemos conectar a los cables, ¿sí? No podemos transmitir información si no tenemos una placa de red. ¿Qué hace esta placa de red? Es la que transforma la información de señal digital a señal analógica. Lo que viaja por el canal es analógico, lo que leen los nodos son señales digitales. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende bien. Genial. Esa es la Sí. función de la placa de red, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender más o menos con un teorema es cómo transformamos esta información, ¿sí? Que es lo que no importa, porque nosotros lo que queremos saber es cómo se comunican dos nodos, ¿sí? Por eso vemos todo el modelo OSI, porque vemos cómo se transforma el mensaje completo desde que nosotros, no sé, escribimos un mail, lo enviamos a través de la red hacia otra computadora. Esa es la idea de esta parte de la materia, ¿sí? Bien, ahora, nosotros le dijimos, bueno, lo que tenemos que representar son señales altas y bajas para poder representar un 1 y un 0, ¿sí? Existen varias formas de codificación, ¿sí? Que es la transformación esta de la señal analógica para poder transformarla en digital. Una de ellas es la codificación NRZ, perdón, ¿sí? Que lo que hace es representar una señal alta, ¿sí? Como en un voltaje alto, y una señal baja que sería como la representación del cero, ¿sí? Que es como como que no hubiera una señal, ¿sí? Como que la señal es muy baja y lo que tiene un voltaje más alto representa al 1, ¿sí? ¿Qué pasa con esta codificación? Si uno dice, bueno, acá tenemos dos señales, tenemos dos ciclos de reloj, tenemos dos señales 0, acá tenemos una, ¿sí? Pero esto no es tan simple de decodificar, porque es difícil de distinguir lo que es, por ejemplo, si tenemos muchas señales altas juntas o si tenemos muchas señales bajas juntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá, ¿sí? Un problema es eso. Nosotros no podemos distinguir, por ejemplo, todas las señales bajas que hay. No sabemos cuántos ceros hay, ¿sí? Bien, entonces lo que se agrega es un ciclo de reloj, ¿sí? El clock, y lo que se representa como señal alta y señal baja es este esquema de señal, ¿sí? Como yo le dije, la oscilación que empezaba del medio hacia abajo. Entonces, si la señal empieza de abajo y va hacia arriba es una señal alta, y si la señal empieza de arriba hacia abajo es una señal baja, ¿sí? Entonces así podemos representar lo que son los unos y ceros y podemos distinguirlos a todos. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos varios ceros juntos, perdón, varios unos juntos, y se pueden representar todos, ¿sí? Esta se llama la codificación Manchester, ¿sí? La diferencia entre, si en el parcial se pregunta cuál es la diferencia entre la codificación NRZ y la codificación Manchester, es que se agrega lo que se llama el clock, ¿sí? Y las señales se representan de otra manera. Bien. Ahora, tenemos una diferencia. Yo les dije, bueno, tenemos dos señales, analógica y digital. Lo que tenemos son las bandas de ancho de banda, lo digo al revés, ancho de banda de uno y de otro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El ancho de banda analógico sí es el rango de frecuencia que se transmite, ¿sí? Acuérdense que yo les dije cuántos hertz yo puedo transmitir por segundo, ¿sí? Eso es el ancho de banda analógico, ¿sí? Se mide en hertz. Mientras más oscilaciones tengo por segundo, entonces tengo más hertz por segundo, entonces el ancho es más grande, ¿sí?
La diferencia con la digital, ¿sí? Es la cantidad de información que yo puedo enviar en un medio, ¿sí? Y tiene lo que es un ancho de banda y un delay, ¿sí? Esto se mide en bits por segundo. La señal analógica se mide en hertz, la señal digital se mide en bits por segundo, BPS, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ven que estaba cortada en dos esta. Ahí va. Seguimos. Bien. Ahora, nosotros enviamos la información a través de un medio. Puede ser un cable, por ejemplo. Puede ser una señal Wi-Fi, ¿sí? Puede ser una señal satelital, lo que sea. Mientras enviamos información pueden surgir cosas, ¿sí? Pueden surgir interferencias. A esa interferencia se le llama ruido. ¿Todos conocían el término de ruido en el canal? Sí. Sí, Igual sí, sí. Mariano lo había dicho en la clase pasada, pero esa es la idea, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros interferimos, generamos ruido en el canal, esta oscilación se transforma, ¿sí? Entonces ya después cuando queremos decodificarlo del otro lado, tal vez no podamos, ¿sí? ¿Y qué pasa si pasa esto? Si la señal que envío se transforma. Va a llegar de una forma errónea. El mensaje no va a ser, no sé, bien Pierdo enviado. información, ¿sí? O sea, se pierde información. De lo que se está enviando hay información que se pierde, ¿sí? Después vamos a ver que hay un montón de formas de asegurarse el mensaje, pero esto puede pasar, ¿sí? Si hay mucho ruido en el canal, después en la otra capa vamos a ver el tema de las colisiones cuando se envía una información. Lo que pasa es perder información, entonces puede llegar al otro nodo o al donde sea que se esté enviando esa información, puede llegar por la mitad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay información que no puedo leer. Hay ciertas estructuras que yo leo. Si eso se transforma, no puedo decodificarlo, ¿se entiende? Bien, bueno, obviamente si hay mucho ruido en el canal, esto afecta al ancho de banda digital, ¿sí? Lo que hace este ruido es reducir el número de bits por segundo, ¿sí? Perdón por mi perro. Justo se puso a ladrar, perdón. Bien, como yo les dije, los mensajes, ¿sí? En la transmisión digital, los mensajes se envían en unos y ceros, ¿sí? En un bit. Cada unidad de información está medida en bit, ¿sí? Ahora, existe algo que se llama la entropía, ¿sí? Que lo que nos dice es la cantidad de información que contiene nuestro mensaje, ¿sí? Nosotros enviamos un montón de unos y ceros, ¿sí? Según el mensaje que enviamos, podemos tener más información o menos información, ¿sí? La entropía lo que nos dice es cuánta información tenemos en el mensaje. ¿Por qué se habla de información y no de letras o de bits, ¿sí? Porque miren estos dos ejemplos. Este mensaje de acá tiene una entropía menor al mensaje de acá abajo. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Utiliza más caracteres? Porque usa diferentes letras, ¿no? Claro, porque no repite información. Acá hay un montón de información repetida. ¿Todos lo ven? Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que nosotros enviamos son letras, ¿sí? Cuando la información se repite, la entropía es baja, ¿sí? Obviamente, cuando tengo un montón de letras diferentes, la entropía va a ser más alta, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros enviamos información, como les dije recién, puede ser que haya ruido en el canal, perdemos información y demás, lo que siempre se busca es tratar de reducir la cantidad de bits que uno envía para perder la menor información posible. ¿Se entiende? Entonces,
Sigamos con la entropía. ¿Cómo calculo esta entropía? Si acá en la diapo tienen un link a una página que les hace el cálculo, ustedes ponen un mensaje y le da el cálculo de la entropía, pero nosotros vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Esta es lo que se llama la fórmula. No se asusten porque es muy fácil. Lo que tenemos que calcular es el símbolo, ¿sí? Por ejemplo, un mensaje, no sé, mamá. Ese símbolo, por ejemplo, la M, ¿cuántas veces se repite en el mensaje? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es dividir el mensaje, por ejemplo, mamá tiene 4, M aparece 2 veces, entonces dividimos, hacemos 2 dividido 4, dividimos la cantidad de apariciones de las letras dividido la longitud. Eso nos da como la frecuencia o la probabilidad de que el símbolo aparezca en el mensaje, ¿sí? Entonces, la cuentita de cómo calculamos la probabilidad de que una letra aparezca en el mensaje es el P de X sub I, ¿sí? Esto es la cantidad de apariciones de la letra, se dice X sub I porque estamos hablando de un mensaje, ¿sí? M, sí, cantidad de información contenida en... Ah, ¿qué es la entropía? Ah, está bien. Perdón, me leí el chat y me perdí. La entropía estoy explicando que sí, Pablo, la cantidad de apariciones de esa letra, ¿sí? Dividido la longitud del mensaje. Lo que hacemos es la sumatoria de todas las letras, ¿sí? ¿Qué sumamos? Sumamos esa frecuencia, esa probabilidad que aparezca multiplicada por el logaritmo de esa frecuencia, ¿sí? Esto nos va a dar un valor negativo porque aplicamos logaritmo, entonces a esta cuenta, porque nos tiene que dar un número positivo, se le pone el signo menos adelante. Es solamente eso, ¿sí? El H del mensaje, ¿sí? La entropía del mensaje se calcula de esa manera. Ahora vemos un ejemplo. Por ejemplo, abracadabra, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es distinguir todas las letras que sean distintas. Acá tenemos que está la A, la B, la R, la D y la C, ¿sí? Estas son todas mis letras de mi mensaje. ¿Se repiten? Sí, se repiten, pero estas son todas las letras distintas, ¿sí? Después contamos cuántas veces aparecen. Por ejemplo, la A aparece 5 veces. La longitud del mensaje es 11, ¿sí? Entonces la cuentita es fácil, hacemos 5, por ejemplo, en este caso, dividido 11, eso nos da 0,455, ¿sí? Después de eso se le aplica el logaritmo en base 2 de ese valor. Y después lo que tenemos que hacer, hacemos todas las cuentas y lo que hacemos es la sumatoria de eso. Eso nos da la entropía. ¿Se entiende? Es una cuentita matemática, pero es muy fácil. ¿Se entendió? Sí. ¿Quién no entendió? Cuando se ve así la fórmula parece difícil, pero la verdad es que si se acuerdan que es P de X sub I, es fácil, ¿sí? Ya acuérdense siempre que son la cantidad de veces que aparece la letra en el mensaje. Cuando nosotros calculamos esto, obviamente se calcula todo el mensaje. Si acá hubiese un espacio y después otra palabra, también el espacio va dentro del mensaje que estoy calculando, ¿sí? El espacio es un carácter, eso lo sabemos todos, ¿sí? Así que ahora es fácil porque es una sola palabrita, pero si nosotros le damos un mensaje más grande que tiene espacios y demás, ustedes tienen que distinguir todos los caracteres, ¿sí? Bien, yo le dije, bueno, lo que vamos a enviar son letras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una codificación llamada ASCII, ¿sí? Que los valores de ASCII de ciertas letras, nosotros los tenemos a raíz de un byte, ¿sí? Puede ser una codificación binaria de un byte. Entonces, no podemos enviar para representar una A 8 bits, ¿sí? Es como demasiado. Entonces, esta codificación es muy pesada para transmitir los mensajes de esta manera, ¿sí? Entonces, existe un hombrecito como este, perdón, que se llama David Hoffman,
que creó una codificación, ¿sí? Que reduce el mensaje para poder enviar menos bits por el canal, ¿sí? Lo bueno de esta codificación es que puedo enviar la información completa, pero reduciendo la cantidad de bits que voy enviando, ¿sí? ¿Hasta ahora todos me siguen? ¿Alguien quedó por ahí? Todavía venimos bien. Bien. Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿La entropía quién la calcula? ¿El emisor, digamos, hace de lo que sea que va a mandar, calcula la entropía? Sí, nosotros calculamos la entropía para poder calcular si nuestra codificación es buena o no, ¿sí? Si tu entropía es muy alta, quiere decir que tenés mucha información en tu mensaje, ¿sí? Entonces, nosotros les mostramos el tema de la entropía para poder calcular si la codificación que estamos utilizando es buena o es mala, ¿sí? Bueno. Vos calculás la entropía en tu mensaje y después cómo lo codificás. Si la codificación que utilizaste es muy parecida a la entropía que calculaste de tu mensaje, entonces tu codificación es óptima. No sé si se entiende. Ahora va a quedar un poco más claro igual. Bien, vamos a ver qué quiere decir, cómo funciona la codificación de Hoffman, ¿sí? Lo voy a mostrar con ejemplo porque es más fácil. Lo que nosotros hacemos es calcular esta frecuencia que dijimos de las letras, ¿sí? El P de el X sub I, eso nos va a dar un valor, ¿sí? Por ejemplo, el valor de la frecuencia de A es 0,455, ¿sí? Esto lo hacemos por cada una de las letras. Lo que hace Hoffman es decir, bueno, todos tienen el concepto de árbol, ¿no? Lo que es un árbol, ¿todos entienden esto? ¿Qué es un árbol? Sí, sí, sí. Sí. Sí, eso se Sí. entiende. Ezequiel Bueno. ¿No qué? ¿Lo de árbol? no. Ezequiel dijo no. Sí, pero ¿a qué? Me dijo no. Yo no. Ah, ok, a lo de árbol. Está bien. Un árbol se le dice cuando es un término matemático que podemos usar porque está representado de un nodo raíz, ¿sí? Sus ramas, y los últimos nodos que no tienen ramas son las hojas. No vi un árbol aún. Ok, es eso. El nodo principal que no tiene nada arriba se le llama nodo raíz. Después tenemos las ramas, ¿sí? Que son estas líneas que van uniendo los nodos. Estas son las ramas del medio. Y después tenemos las hojas, que son nodos que no tienen nada abajo. ¿Se entiende? Por eso es un árbol, porque está representado de esta manera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bien, lo que dice es, bueno, creamos todos los nodos etiquetados con su frecuencia, ¿sí? Los nodos hojas, las de acá abajo, ¿sí? Etiquetados con su frecuencia quiere decir, bueno, la A tiene esta frecuencia, entonces le pones el valor acá, ¿sí? La B tiene esta frecuencia y demás. Una cosa importante de esto, tiene que estar ordenado. De mayor a menor o de menor a mayor, pero tiene que estar ordenado, ¿sí? Fíjense que acá está de mayor a menor, ¿sí? Si ustedes mezclan los nodos, la codificación que les da no es buena, ¿sí? Bien, después dice, unir los nodos de menor frecuencia en un nuevo nodo, etiquetar el nuevo nodo con la suma de las frecuencias y etiquetar sus ramas con ceros y 1. Repetir este paso hasta obtener un árbol, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona eso. Quiere decir, bueno, agarro los dos nodos más chicos y los uno, ¿sí? Siempre de a dos. No hay que programar árboles, Sensei. Bien, entonces, tomo los dos nodos más chiquitos, los sumo, creo un nuevo nodo y lo etiqueto con la suma de los dos. ¿Sí? Y lo que se hace es, a cada una de sus ramas se le da un valor, 1 y 0. Esto también, si elijo que el 1 esté de este lado, todas las ramas están etiquetadas de la misma manera, el 1 del lado derecho y el 0 del lado izquierdo. No se puede mezclar, ¿sí?
Si está mezclado, lo que van etiquetando de las ramas está mal. ¿Se entiende? Hago énfasis en esto porque es algo que se toma en el parcial y siempre se equivocan, ¿sí? ¿Puedo repetir lo último? Bien, repito. Los nodos tienen que estar ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, pero tienen que estar ordenados, ¿sí? Se Es un agarra. árbol binario, digamos. Sí, es un árbol, ¿sí? Perdón, es un árbol binario. Pero como regla es eso, tienen que estar ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Los nodos de abajo, las hojas. Ahora, cuando voy armando el árbol, dijimos, tomo los nodos más chiquitos, los dos primeros nodos más chicos, creo un nuevo nodo y genero sus ramas, ¿sí? Las ramas están etiquetadas con 1 y 0. Del lado que yo pongo el 1, por ejemplo, de este lado es el lado derecho, todas las ramas derechas tienen que tener el 1 y todas las ramas izquierdas el 0. Si lo hago al revés, todas las ramas derechas tienen 0 y todas las ramas izquierdas tienen 1. Por convención siempre se usa esta codificación de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que siempre ordeno de mayor a menor y siempre uso el 1 del lado derecho, ¿sí? Pero si alguien no se acuerda de qué lado era, al menos tenga que tener la coherencia de que esté ordenado y que siempre sea igual la etiqueta de las ramas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces sumé estos dos, lo etiqueté con el valor de la suma y después me quedaron estos dos, que son los siguientes menores, ¿sí? Entonces, lo sumo, creo un nuevo nodo y sigo. ¿Qué pasa ahora? Este nodo me quedó solo, ¿sí? Pero es más grande que estos dos. Entonces, mis dos próximos nodos chicos son estos dos, ¿sí? Porque siguen siendo más chicos que esto, ¿sí? Y después me quedan solamente este nodo y este nodo. Entonces los vuelvo a unir, ¿sí? Uno con dos ramas y el nodo de arriba que termina siendo la raíz. Fíjense esto. Nosotros estamos calculando qué participación tiene una letra dentro de un mensaje de una longitud 11, ¿sí? Si yo estoy calculando esto y estoy calculando el porcentaje de que ocupa esa letra en el mensaje. Fíjense que la suma de todo me da 1. Si acá le da 10, entonces algo está mal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Todos entienden, ¿no? Perdón, Sí, profe, sí. ¿me tiene que dar un 1? Sí, El un nodo raíz. 1 o 9, o sea, 99, tanto, 0, perdón, 0,99 pero te tiene, porque después juega mucho el tema del redondeo que hagan, ¿sí? Pero si te da 2, está mal, ¿se entiende? Te Sí, puede sí. dar 1 o una aproximada a 1. Es para que tengan en cuenta de que si acá le dio cualquier cosa, entonces algo hicieron mal acá abajo, ¿sí? O se equivocaron en una suma o etiquetaron mal las hojas. ¿Está bien? Profe, una pregunta para sacarme la duda. Usted dijo que hay páginas que hacen la cuenta. O sea, Que te dicen la entropía. ok. Acá está en la diapositiva acá. Sí, sí, sí. Esta página vos pones un mensaje y te dice el valor O sea, de la... ok, nosotros, por ejemplo, suponete, si queremos chequear, ¿nos tiene que dar lo mismo o puede ser que lo calcule distinto? Y no, te tendría que dar lo mismo. Ok, perfecto. Porque si vos hiciste bien esta cuenta, te tendría que dar eso. Te puede dar, a ver, estamos hablando de, fíjense cuántos números Sí, después de la nada, o sea, coma, ¿no? tiene que ser. Parecido. Sí, se entiende la idea igual. Está bien. Acá si te da 6, o No, sea, no, si acá obvio. te dice 4 y vos te dio 6, bueno, algo está mal. ¿Sí? No, obvio. Es Siempre como muy los chiquita la decimales son diferencia. relativos. Siempre Sí, tiene sí, que sí. ver con el redondeo que uno usa. Ok, gracias. Bien. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Acá. Bien, fíjense esto. Fíjense la coherencia de la etiqueta de las ramas. ¿Sí? Siempre el 1 quedó del lado derecho. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo sacamos la codificación de cada una de las letras?
Fíjense, la letra D, ¿sí? Siempre la codificación es desde la raíz hacia la hoja, ¿sí? Entonces, tenemos desde la raíz, vamos haciendo el caminito. Para ir a la D tengo que ir por acá, ¿sí? Entonces, tengo un 0, voy por esta rama, otro 0, y de acá puedo llegar hasta la D. Entonces, tengo la codificación 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Quién me dice la codificación de R? 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Todos lo ven? Sí. Ok, acá dice todas, pero bueno. La codificación de A, obviamente, es 1. No hay otra rama donde pueda ir, ¿sí? Directamente 1, ¿sí? ¿Todos lo entienden? Sí, perfecto. Sí. Bueno, pregunto, ¿quién lo entendió? Así es más fácil. ¿Alguien lo entendió? Así hablan todos. Bueno. Si no, después vuelven al video, sí, pero tengo que prestar más atención. Porque, bueno, nada, prestame atención si te estoy explicando. No me digas tengo que prestar más atención. Si algo no se entendió, lo repito. Perdón, a mí me quedó una duda, profe. Sí. Cuando va haciendo, digamos, el apareo entre B y R, por ejemplo. ¿El apareo? Sí, por decir, no sé, cuando une B y R, por ejemplo, y hace la sumatoria, sí. y queda 1 y 0. Cuando va a A, dijo que no lo podía aparear con esa combinación. Sí, y porque no es entendí más por chico. qué. Porque siempre sumo los más chicos. Ah, ok, los más chicos de los 3 en este caso. Ok, listo, perfecto. Cuando yo estoy en esta situación, los dos más chicos son estos dos, ¿sí? Perfecto. Ahora los uní. ¿Quiénes son los dos más chicos? Estos dos, los uno, ¿sí? Ahora tengo esta situación, este y estos dos. ¿Cuáles son los más chicos? Y estos dos, Ah, perfecto, listo, ¿sí? clarísimo. Y Listo, después no tengo más opciones que estos dos. listo, perfecto, Listo. gracias. Perfecto, bien. Y de esta forma saco la codificación, ¿sí? Voy viendo el caminito hasta llegar a la letra y voy escribiendo la codificación, ¿sí? Por eso tiene que estar coherente el dibujo del árbol, porque si el árbol no es coherente, entonces la codificación le va a dar cualquier cosa, ¿sí? Tengo una consulta, no sé si tendrá algo que ver, pero imaginemos que tomamos de menor a mayor ¿qué es? La C es el primero de todos y es el 000. La D es el segundo y es el 001. O sea, es como, no sé, como buscar el número en bytes que representa la posición de ese elemento, ¿no? O algo por el estilo. La posición, no entiendo. No sé si la posición, pero es como la combinación de bits que necesitas para poder representar ese carácter. Eso es codificar. Claro. Yo lo que veo es, por ejemplo, la B. La B vemos que es el 1, 2, 3, cuarto. Es el cuarto elemento que está. ¿Sí? Imaginemos que C es el 0, así que B sería el 3. Que justamente es 0, 1, 1, que es el número 3. Claro, eso... Sí, entendí. Sí, lo pero que decís. tenés que tener cuidado porque, ojo, no todos los caracteres están teniendo la misma cantidad de bits para poder ser representados. Claro. A ver, obviamente el que sea más grande va a tener una codificación más chica, ¿sí? Entonces es el que más apariciones tiene, sí, tiene que ver con eso. En el caso de la suma de B y R fuera más grande que A, ¿cómo sería ahí? En el caso donde la suma de B y R fuera más grande que A, o sea, acá sea más grande que A, decís. En este caso, decís, estos dos suman más grande que A. Ok, unís los más chicos igual. Tenés que unir el más chico con el siguiente. ¿Sí? Si en realidad es muy raro, si vos los ordenaste bien, es muy raro que te dé este nodo y este nodo para agarrarlos, ¿sí? Es muy raro que pase eso. Porque mayormente la codificación de
de las otras letras te da un árbol ordenado, ¿sí? Pero si paso tenés que tomar las dos menores, ¿sí? El código cambia dependiendo del mensaje. Sí, obvio, la codificación cambia según el mensaje, eso sí. Y obviamente las etiquetas de los nodos van a cambiar según el mensaje, según la cantidad de veces que aparece cada letra. Esto va variando según el mensaje, eso seguro. Lo que tienen que ser es ordenados con esto. Es re fácil, pero si se desordenan, no sale, ¿sí? Bien, esa es la codificación del mensaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra codificación de Hoffman es óptima o no? ¿Qué hacemos para saber si es óptimo o no? Lo comparamos contra la entropía. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Lo que vamos a hacer es ver la longitud del mensaje, ¿sí? Es la sumatoria de la probabilidad de que aparezca la letra en el mensaje multiplicado por la longitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Agarro este valor, ¿sí? Y lo multiplico por cuántas veces aparece. Perdón, cuántos bits utiliza para poder representarlo, ¿sí? Esta es la longitud de la codificación. Por ejemplo, la longitud de acá es 1 y la longitud de acá es 3. ¿Sí? No, me parece que lo enredé un poco. Pero esa es la idea acá. Por ejemplo, el P de X sub I es 0,455, la longitud de la codificación de Hoffman es 1, entonces hago este valor, 0,45, multiplicado por 1. Con la B hago lo mismo, agarro el valor de P, lo multiplico por la longitud de la codificación y esta sumatoria de acá me da un valor. Si ese valor es parecido a la entropía, entonces tu codificación es óptima. Si es igual, no puede haber otra codificación más chica, ¿sí? Pero si está muy cercano, es muy buena, es óptima. Tal vez no es la mejor, puede llegar a aparecer otra, pero si te dio muy diferente, entonces tu codificación tiene algún problema. ¿Se entiende? Fíjense que acá es 2, no puedo ver por el valor este, a ver. Acá es 2,04 y acá es 2,093. Fíjense que es muy parecida, ¿sí? La entropía del mensaje con la codificación. ¿Se entendió? ¿O acá los enredé un poco? No, sí, se entiende, se entiende. Me enredé, dice. Ok, vamos de nuevo. La codificación la entendiste, ¿no, Adriel? Esto sí, ok. Ahora, lo que nosotros, una vez que tenemos esta codificación, queremos saber si es óptima o no. ¿Sí? Si me mandé alguna macana acá o no. Entonces, para saber si es óptima o no, tengo que compararlo contra la entropía. ¿Sí? La entropía del mensaje. Que ya sabemos calcular la entropía. Yo se los mostré acá, se hace esta fórmula y se calcula la entropía. ¿Sí? Entonces, para calcular la longitud de mi mensaje, ¿sí? Lo que hago es agarrar la frecuencia de la letra, la multiplico por la longitud de la codificación de esa letra y eso me va dando un valor. Todos esos valores por letra los sumo y eso me da una longitud promedio. La comparo contra la entropía. Si da parecido, mi codificación es óptima. Si me da igual, es la mejor. No puede haber otra codificación menor, ¿sí? Pero si me da parecido, es óptimo. Profe, Sí, una pregunta sí, que yo también me había enredado. La longitud de la letra le dice, digamos, al código binario que hizo antes, ¿no? En el árbol. claro, a esto. Ok, La longitud de claro, A es 1 y en los uno, restos es 3. es 3, sí. Ah, perfecto, yo tampoco había entendido eso, perfecto. Por eso le decía de la codificación, ¿sí? La longitud de la codificación. Sí, estos son bits. Tengo 3 bits, tengo un bit, ¿sí? Depende cómo ordenan esto, le puede dar uno de 4, ¿sí? Otro de 2 bits, depende de cómo lo ordenen, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo que puede haber de diferencia? Y no, eso se ve, mayormente son decimales. No puede haber un 3 y un 2. Como que tiene que ser la diferencia en la parte decimal.
¿Sí? ¿Se entiende? Puede haber una pequeña diferencia por el tema de los redondeos, porque a veces no le dan tres decimales nada más la cuenta y le da más, y depende cómo lo redondeen, puede llegar a dar una diferencia acá, ¿sí? Pero si siguieron los pasos que yo les conté, la codificación debería ser óptima, ¿sí? Bien, hasta ahora todo se entendió. Así puedo seguir con el otro tema. Sí, sí. Perfecto. Bien. Ahora, esto es cómo enviamos el mensaje, ¿sí? Yo les conté, bueno, nosotros tenemos... está en la otra. Tenemos dos nodos, vamos a enviar un mensaje, les expliqué cómo se puede codificar ese mensaje para enviarlo. Ahora, del otro lado, ¿cómo se decodifica ese mensaje para poder leer el mensaje? Bien, lo que se toma, ¿sí? Lo que es lo que se llama un muestreo. Como yo les dije, la señal analógica son oscilaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar es una muestra, ¿sí? Un muestreo se llama, del valor de la señal. Denme un segundo. Ahí está. Profe, Entonces, sí, perdón. ¿podría poner como para compartir así se ve un poquito más grande? Ah, sí, perdón, presentar. Ahí. Ahí se ve mejor. Sí, ahora se ve mucho mejor. Gracias. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer para tomar un muestreo, ¿sí? Es como que abrimos el cable, ¿sí? Y cortamos un pedazo de la señal, ¿sí? De esas oscilaciones dentro de un segundo, ¿sí? Ahí vamos a saber cuál es la frecuencia, vamos a ver cómo va oscilando esa señal. Obviamente no es así, ¿sí? Lo que hace es la placa de red hace esto. Pero para que entiendan, eso es un muestreo, ¿sí? Es una foto de la señal en cierto tiempo, ¿sí? En un determinado tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Genial. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia es el muestreo de Naswitch. ¿Sí? Hay un teorema de Naswitch que lo que dice es que para poder tomar muestras, ¿sí? Que nos den información útil, lo que dice Naswitch es, por ejemplo, si mi frecuencia es 5 Hz, entonces tomo 2 muestras de esos Hz. ¿Qué quiere decir 2 muestras? Acá, por ejemplo, el ejemplo este dice, bueno, mi frecuencia es de 1 Hz, entonces tomo 2 Hz. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Ese es el teorema de Naswitch. Lo que dice es, se toma la frecuencia más alta y para poder tomar una buena muestra se toma 2 por esa frecuencia, ¿sí? El objetivo sería conseguir la más alta y la más baja, básicamente. Claro, el objetivo es conseguir cómo es la oscilación, ¿sí? Y en el caso de que sea de 5 Hz, supongamos. 2 por 5. ¿Sí? Vamos a ver que es mucho más que 5 Hz o 1 Hz. Pero es eso, ¿sí? Se toma el doble de los Hz, ¿sí? Serían 2 ciclos. Si nosotros dijimos, bueno, si los Hz se miden por cuántas oscilaciones hay dentro de un segundo, si tengo que tomar el doble de eso, entonces tengo 2 segundos. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que yo les explicaba, ¿sí? Tengo del lado emisor, tengo el que codifica, ¿sí? La placa de red transforma una señal analógica. Siempre acuérdense que nosotros acá estamos trabajando en una señal digital. La placa de red la transforma a una señal analógica, se envía al otro nodo, este nodo transforma esa señal, toma el muestreo y puede llegar a leer el mensaje. Y después, ¿qué pasa? Se lo pasa a las otras capas de arriba, ¿sí? Nosotros dijimos que estamos viendo la parte más baja, que es la parte física, es la parte de transmisión binaria. Un nodo, ¿sí? De un lado tiene la placa de red, lee el mensaje y se lo va a pasar a la capa siguiente, a la capa superior, para que dentro de el modelo pueda decodificar todo el mensaje hasta que llegue a la parte de aplicación. Por ejemplo, si es un mail, ¿sí?
va a haber toda una transformación de ese mensaje para poder leer la información de dentro del mail. ¿Se entiende? Digo un mail porque es lo más fácil, pero es todo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con web, todo se transmite de esa manera. Bien, a ver si queda algo más. No, nada más. Esa es la idea, ¿sí? Ahora Nacho va a dar unos ejercicios para poder cerrar un poquito este tema para que se pueda entender mejor, ¿sí? Dejo de compartir. Primero, antes que nada, ¿alguna pregunta? Entonces lo que viaja a través del medio es la señal analógica. Señal digital es, digamos, lo que se codifica y se decodifica. Claro, de dígito, ¿sí? De 1 y 0, ¿sí? Claro. Lo que enviamos es eso, ¿sí? Obviamente hay diferentes formas, no está en esta presentación, pero según la tecnología los cables fueron cambiando, ¿sí? Y hay diferentes formas de enviar la información, ¿sí? Por pulso de luz, hay un montón de formas, ¿sí? Otra, por ejemplo, es el Wi-Fi, ¿sí? Que son ondas que viajan por el aire. O satelital, ¿sí? Entre dos satélites viaja información. Entonces, hay muchas formas. Nosotros explicamos la más básica, que es la de cableada, ¿sí? Porque todo lo demás va más allá de la materia, ¿sí? Está muy bueno, pero bueno, no se excedan a la materia en sí porque no entra toda esa información. Al menos lo básico es esto. Bueno, este es un ejercicio típico de parcial seguramente, en el que nos van a preguntar por calcular la entropía de un mensaje y también nos van a pedir que hagamos la codificación de Huffman y que veamos si esa longitud promedio que estamos calculando del mensaje está más o menos adecuado o cerca con la entropía esa que calculamos. El mensaje que estoy proponiendo acá es la palabra Jamaica, ¿sí? Mi viejo re emocionado responder las preguntas ya acá tratando de absorber el conocimiento. Aproveche. Jamaica, la hija de elegante. Bueno, yo acá me hice un pequeño machete con la formulita que escrita sí parece como difícil incluso hasta de recordarla, pero en realidad es un bucle for que está recorriendo cada uno de los caracteres de ese mensaje, ¿no? Lo que nos pide es que sumemos algo con respecto, que sumemos algo con respecto a unas operaciones que se hacen con respecto a cada uno de los caracteres de ese mensaje. O sea, a ver si puedo escribir por aquí. Lo que nos está diciendo es, ¿qué es esto de x1 que nos pone acá? Bueno, en realidad, esto de xy sería ir desde el primer carácter hasta el último, suponiendo que n sería la longitud de ese propio mensaje, lo que significa que nuestra j sería nuestro x1, este sería x2, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado es que en algún momento se van a empezar a repetir esos caracteres, y ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención sobre esta cuestión, ¿no? Voy a dejar de compartir un segundito y ya vuelvo a compartir. Okay. La pantallita. Todos se entiendan, ¿no? El símbolo sumatoria dice, cuando existe una sumatoria del índice i desde 1 hasta n, el n requiere a la longitud del mensaje, ¿sí? Entonces, el i es el subíndice, lo que te dice es que vas moviéndote desde la primera posición hasta la última, ¿sí? Es intro a la matemática, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a tener que operar sobre cada uno de estos caracteres. Ahora, después, analicemos qué es lo que nos está pidiendo en primer lugar. Si voy a tener que detenerme por cada uno de esos caracteres, me está pidiendo que haga una multiplicación esta sumatoria. Me está pidiendo que chusmee qué hay acá y qué hay acá. ¿Sí? Entonces, yo acá les escribí en este machetito, bueno, ¿qué es P de X sub I? Sería la frecuencia, la cantidad de veces que aparece ese carácter, esa letra o ese símbolo en nuestro mensaje, ¿sí? Entonces, en esta etapa, lo que nos conviene es hacernos una tablita. ¿Sí? ¿Voy a dibujarlo por acá?
Voy a poner en negro. Acá está el negro. Soy medio malo para dibujar tablitas, pero bueno. Con cada uno de los caracteres, pero sin repetirlo, ¿sí? Acá vamos a poner XY como encabezado. Entonces, nuestro primer carácter sería la J, ¿sí? El segundo que nos importa es la A. Luego viene la M. Ahora, la A no la vuelvo a poner acá. Solamente quiero que aparezcan de forma única, ¿sí? Así que nuestro próximo carácter que nos interesa es la I. Y luego la C, ¿sí? ¿Y qué datos voy a colocar en esta tablita que estamos armando? Y bueno, coloquemos los datos que nos van pidiendo. En principio nos están pidiendo la frecuencia con la que aparece cada una de las letras. Y esto es fácil, la J aparece una vez. Pero aparece una vez con respecto a ¿qué? Con respecto a un total de los caracteres que nosotros tenemos, ¿no? Entonces sería que aparece una vez de 7. Esa sería la frecuencia con la que aparece la J. Podemos ponerlo si quieren como o una fracción, o si quieren pueden hacer la división de 1 dividido 7 con la calculadora. Pero yo por ahora me quedo con la fracción, después lo hacemos. Después la letra A aparece en total 1, 2, 3 veces, 3 de 7, ¿sí? Y después, bueno, la M, la I y la C aparecen también, uno de cada. 1 sobre 7 para cada uno. Y por ahora no hay nada del otro mundo. Esto sería P de X sub I, ¿sí? La longitud, la cantidad de veces que aparece ese carácter en nuestro mensaje. Entonces, ahí ya estaríamos teniendo, por lo menos esta parte de la sumatoria que nos están pidiendo. Y lo otro que nos piden es el logaritmo de esa cantidad, de esa frecuencia con la que aparece ese carácter, ¿no? Bueno, casi vamos a tener que sacar la calculadora y hacer la cuenta. Fíjense que nos va a quedar en negativo eso. Pueden anotarlo o no, pero tienen que tenerlo en cuenta, no nos va a dar negativo la entropía. La entropía es una medida, es una cantidad, es como si yo quisiera medir la distancia que hay de algo hasta otro lado. Siempre tiene que ser positivo. Pero fíjense que el resultado de hacer el logaritmo va a dar negativo y lo que nos pide es que el resultado de esa multiplicación lo multipliquemos por -1 para que nos quede positivo, ¿sí? Es esto que está acá. Ojo con eso. Una cosita para contar. Fíjense que es logaritmo en base 2, ¿sí? El logaritmo se puede calcular en diferentes bases. Este es logaritmo en base 2. La de la calculadora común es logaritmo en base 10. Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Chipi. Hay una forma de calcularlo, creo, si la calculadora ustedes no tienen el logaritmo en base 2. Sí, es logaritmo en base 10 dividido en logaritmo de 2. Sería esto así, dividido. Logaritmo de 2. Base 10 de 2, ¿no? Claro, logaritmo Esto, en base 10 del valor, ahí, dividido el logaritmo en base 10 de 2. Porque hay algunas sería, calculadoras que no tienen logaritmo en base 2. Ahí. Sí, pero pones log 2 en el buscador y te tira una calculadora. Sí, claro. Sí, si pero tienen un celu con Android se puede instalar hay también una algunas calculadora. calculadoras científicas que son viejitas que no tienen logaritmo en base 2. ¿Se entiende? Vamos a Solo tienen acá. logaritmo en base 10. No, después lo escribo mejor. Porque si no, no se va a entender. Entonces lo próximo que vamos a completar en la tabla, bueno, es esta parte que nos falta, ¿sí? ¿Cuánto sería entonces hacer el logaritmo en base 2 de P de X sub I? Que acabamos de, el P de X sub I lo acabamos de calcular, ¿sí? Entonces esto sería el logaritmo 2 de 1/7. Que, si no me equivoco, da menos 2,8. Si alguien lo tiene ahí para calcular. Bueno, sería 2,816 sacando en 3 dígitos, si no. Dale. Perfecto. Ahora, el tema es, si ven acá, ven que cierro una ventanita, estos son los mismos valores, ¿sí? Así que, por lo menos ahí no hay que volver a hacer la cuenta, ya la tenemos armada. Fíjense que ahora estamos trabajando con la frecuencia con la que aparece cada letra, y decía que las letras que tengan la misma frecuencia, la cuenta va a ser la misma, ¿sí? La única distinta por ahora es la letra A, que aparece 3 de 7. Entonces, bueno, ahora hay que sacar otro logaritmo en base 2 de 3/7, ¿sí? Sería 1,224. 1,224 negativo, ¿no? ¿Te da?
negativo. Bien. Esto lo estoy haciendo por la formalidad, pero luego en realidad lo que nos va a pedir es, bueno, está bien, una vez que vos tenés el P de X sub I, la frecuencia con la que aparece y el logaritmo en base 2 de esa frecuencia, multiplicalos. Es decir, ahora me están pidiendo que multiplique P de XY por el logaritmo 2 de P de XY, ¿sí? Es decir, este con este, ¿sí? ¿Alguien hizo la cuentita por ahí? Sería menos 2, Bueno, 0,402. 0,402. Seguiría siendo negativo, ¿no? Sí, 0 menos 0,4, pero ya está, démoslo vuelta, ¿sí? Podríamos hacer directamente todo junto. Es decir, la multiplicación de este con este, con el menos, ¿sí? Estas tendrían los mismos valores, porque es la misma multiplicación. Así que hasta acá todo fácil. Y después lo mismo, pero con la letrada de nuevo. Sería menos 1,224 por 3 séptimos. 3 dividido 7. Sería menos 0,524. 524. Genial. Ahora, ya tenemos cada una de estas multiplicaciones que nos está pidiendo la sumatoria. Habría que sumarlos ahora, ¿sí? Sumar esos valores y ese resultado sería la entropía que nos estaban pidiendo en un primer momento, ¿sí? Así que hay que sumar este con este, con este, con este, o multiplicar por 4 en este caso. ¿Cuánto da? $2,132. 2,132. Puede ser, 2,1 se queda, 2,1 y algo. Mientras más precisos sean, mejor, pero con esta cantidad de dígitos creo que está bien. Esta es la entropía, la cantidad de información que tiene el mensaje Jamaica, en donde hay un carácter que se repite 3 veces y después hay otros 4 caracteres que aparecen una vez cada uno. Eso es como nuestra guía, lo óptimo. Si tuviéramos que codificar Jamaica de alguna manera, lo mejor que podemos codificarlo es con entropía de 2,132, ¿sí? Tenemos que acercarnos a ese valor. Entonces, hasta acá se entendió, es como la parte, este pequeño algoritmo de cómo hacer esta sumatoria para obtener la entropía. Así podemos pasar a la próxima parte. Sí, se entendió. Sí. Genial. Ahora, entonces, lo que nos van a pedir entonces es que hagamos la codificación de nuestro querido Hoffman, ¿sí? Esto de que teníamos que formar el arbolito, obtener cómo se codificaba cada una, y luego entonces podemos obtener lo que se llama una longitud promedio, cuya operación es, ojo, no es igual, es parecida a la entropía. ¿Sí? Y ese valor que vamos a obtener, nosotros, o sea, ese valor que vamos a obtener es, si es como igual a la entropía, es como imposible de mejorar nuestro mensaje, es la mejor codificación. Si es un valor mayor, pero relativamente esa diferencia es pequeña, bueno, estamos bien, o por lo menos estamos haciendo las cuentas correctas. Si llega a darnos otro valor como que es menor, es porque estamos codificando mal, algo hicimos una cuenta mal seguramente. Pero vayamos a ello. Lo que nos pedía la codificación de Hoffman es, bueno, primero necesitamos saber esto de nuevo, lo de la frecuencia, porque tenemos que ordenarlos, o habíamos dicho de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de mayor a menor, de menor a mayor, pero tenía que tener esa coherencia, no podíamos ordenar los caracteres de forma arbitraria. ¿Sí? Entonces, lo que yo me hice acá es una anotación de, bueno, cuánto era la frecuencia de cada uno de esos caracteres. Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Los mismos valores, ya los habíamos calculado. Como cambié de página, los volví a escribir acá, ¿sí? Por ahora sigo con las fracciones, pero recuerden que pueden hacerlo si quieren con coma, en algún momento les va a convenir pasar con coma o no.
acá en la parte del arbolito van a ver que las fracciones capaz que ayudan un poco más. Entonces, dijimos, tenemos que ordenar los caracteres para poder formar el arbolito. A ver si me hago un lugarcito acá abajo. Si quieren podemos empezar por poner acá a la izquierda la que tiene mayor frecuencia, ponemos la A, y después las otras pueden venir como tienen la misma cantidad de repeticiones en el mensaje. Bueno, podemos ponerla en el orden en el que aparecen si quieren, pero acá ya en la ordenación ya cumplí, digamos, la A tiene que ir por lo menos primero. Si decido empezar a ponerlos de izquierda a derecha, en el sentido de mayor a menor con respecto a la frecuencia. Aquí lo más abajo, así lo puedo hacer más grande al árbol. Hicimos la A, luego la J, luego la M, luego la I, y luego la C, ¿sí? Lo que se tienen que acordar ustedes cuando están formando el árbol es la cantidad de veces que aparece, ¿sí? Es decir, si ustedes se dibujan los nodos... Nacho, una pregunta. ¿No tenía Sí. que hacerlo de mayor a menor o de menor a mayor? Mirá, Está hecho. esta es la A que más mayor. aparece. Ah, perdón, sí, me equivoqué, perdón. Si quisiera, a ver, esta es la única que es mayor con respecto a las otras. Quizás el orden de esto ya no interesa tanto. No, me había equivocado, pensé que era... Nada, me equivoqué yo. Sí, está bien, no está ordenado. Bien, superé la prueba, genial. Bueno, entonces acá adentro, voy a poner más clarito. Gray. Entonces, ponemos la frecuencia de cada una, porque cuando vamos a formar los nuevos nodos, vamos a tener que ir sumándolos, ¿sí? ¿Se acuerdan de que, a ver, voy a empezar entonces a formar el árbol de derecha a izquierda, porque la última, la que voy a unir, va a ser la que mayor frecuencia tiene, ¿sí? Es decir, voy a empezar por acá, a formar estos dos. A la derecha ponemos un 0, a la izquierda ponemos un 1, y en este nuevo nodo que se forma, la suma de las frecuencias. Ahora es 2 de 7 para este nodo que está acá. Pasemos al próximo. Nos va a quedar un arbolito igual que en el ejemplo de Noelia. 2 de 7, un 0 y un 1 en los caminos para después poder formar la codificación, ¿sí? Como tengo la cantidad impar, este va quedando solito por ahora y encima sigue siendo mayor, así que vuelvo a iterar, empiezo acá de nuevo. 2 y 2, 4 de 7. Y después acá arriba, bueno, el último ya. Uop. Obviamente me tiene que quedar 7 de 7 acá, ¿no? Acá me tiene que dar el entero, el mensaje entero. La suma de las frecuencias de las que aparece cada uno de sus caracteres tiene que darme el todo, ¿no? Y no me tengo que olvidar 0 y 1, 0 y 1. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Quedó el arbolete entre medio, a ver si puedo moverlo de lugar. Uop. No, voy a mover todo, creo. La región. Maravilloso. Me quedo uno acá. Perdón, no hay tanta movida. Pero la gracia del árbol es para poder formar ahora nuestra codificación. Me quedé en modo rectángulo. Sí, está bueno en fracciones para hacer el árbol, eso sí, está buenísimo. Tienen que estar cancheros con las fracciones y cuando lo van a pasar, de acordarse bien, ¿sí? Pero ustedes pueden usarlo en fracciones o en decimales, como quieran. Ahora sí. Bueno, ahora que puedo arreglar mi
lapicito. Próximo paso, entonces, dibujar la codificación, ¿sí? Pasarla en limpio, digamos. Pero es tarea sencillita, es por cada carácter recorrer el camino del árbol y ir tomando los ceros y los unos, ¿no? El de la A en este caso es muy probable que se encuentren que la A es la letra que más se repite, pero nada, el algoritmo es igual para todos, digamos, ¿no? La A se recorre se hace este recorrido y ya está. Es 1. La J sería 0, 1, 1, ¿no? ¿Cómo se escribiría? A ver. ¿Así? 0, 1, 1. Alguien me dijo en el chat así. Sí, después ¿Sí? ¿Izquierda, derecha? la A ver, M, ¿qué más? 0, 1, 0. La M sería 0, 1, 0. Ok. Y 0, 1, 0. Bueno, después ¿Letra I? 001 y 000. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Bien, hasta ahí tengo una parte, ¿no? La forma en la que lo codificaríamos, bueno, eso será tarea de nuestro dispositivo. Pero lo que nos están preguntando es, bueno, no quiero saber exactamente la codificación. La codificación la necesitamos porque eso es un medio para hacer la cuenta que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que multipliquemos acá, esta partecita de acá. Nos están pidiendo que multipliquemos la longitud de codificar esa letra por la cantidad de veces que aparece. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, en el caso de la J sería, bueno, un séptimo por 3. Claro. Estamos contando acá la cantidad de bits que necesitamos para codificar cada carácter. Y a eso multiplicarlo por la columna de donde se encuentra la frecuencia, ¿sí? Si quieren, ponemos acá la longitud primero. Esto es 3. Esto es 1 porque es un solo bit. Acá hay 3 de nuevo. Acá hay 3. Acá hay 3. Y después la multiplicación sería de esto con un séptimo. O bueno, quizás acá ya convenga volver a los decimales. A 0,14 o 0,14 y pico, ¿sí? ¿Cuánto me daría entonces? 3 por 0,14 o 3 por un séptimo. 0,42. Resulta que la de la letra A es 3 séptimos por 1. Así que casualmente en esta situación también, ¿no? Nos da 0,42 o estoy haciendo mal la cuenta. Sí, está bien. Genial. Y acá lo mismo, ¿no? Sigue siendo 3 por un séptimo, o sea, estamos... No siempre va a quedar, digamos, así de bonito que nos dé todo igual. Alguna vez algún carácter nos va a dar un valor diferente, ¿no? Acá lo que se da es la gracia de Huffman, lo que dice es, bueno, a ver, al carácter que más veces se te repite, que se te repite 3 veces, te lo puedo codificar con un solo bit. Genial, entonces ahí me puedo ahorrar, digamos, bits, porque si la letra A la codificara con 3 bits, y bueno, como encima aparece 3 veces, me va a ocupar más espacio, y no va a ser tan óptima esa forma de codificar. No se va a acercar tanto a la entropía, digamos, va a ser más grande. Ahora, si la entropía es la cantidad de información que tenemos, es una medida como absoluta, y a donde nosotros queremos ir es nuestra utopía, si codificamos de una forma en la que nos da más grande este valor que la entropía, y no estamos siendo tan óptimos en esa forma de codificar. Por eso entonces la gracia de Hoffman es decir, bueno, esta letra que se te repite mucho, y si la podemos codificar con un solo bit, genial. O con la menor cantidad posible. Lo que da la casualidad con el mensaje en particular de Jamaica es de que, bueno, las otras letras que solo aparecen una vez, las codificamos con 3 bits, ¿no? Entonces, al hacer la multiplicación, digamos, el orden de los factores no altera el producto y nos está quedando el mismo número. Pero no siempre va a pasar así en algún ejercicio, ¿sí? Ahora, lo que nos falta entonces es sumar
cada uno de estos valores que obtuvimos de esta multiplicación, ¿sí? Recuerden que es una sumatoria, es decir, que yo quiero sumar cada uno de estos valores, ¿sí? Da 0,210. 2,142 me parece. Sí, 2,1. ¿No? Tiene que dar un valor positivo mayor a 2. Perdón, Fíjense. escuché, ¿cómo era? 2, ¿cuánto dijeron? 2,1. 142. Acá 40. Depende, a ver, si se multiplica con los decimales completos, 3, te da 2,142, creo. Está bien, igual creo que por lo que nos había dado la entropía, Sí, creo que con el primer decimal. ya está. Fíjense que les tiene que dar 2,1, 2,14, 2, ¿sí? Pero fíjense que es muy parecido. Son los decimales al final nada más, ¿sí? Mientras que sea un poquito mayor que la entropía, está todo bien. Si es igual, puede llegar a ser. No siempre se da el caso. Si queda más chico, es como, nada, hay algo que está medio mal ahí. Sí, O sea, todo va a depender de cómo redondeen, chicos. Ustedes, ya ahí va una pregunta. Si ustedes tienen 0,428 y lo quiero redondear en 2 dígitos, ¿cuál es el número que me queda? 0,43. ¿Se entienden por qué? Siempre cuando es mayor a 5 se redondea el anterior se le suma un valor, ¿sí? Ahí, 0,43, ¿sí? Igualmente eso, nosotros ya nos fijamos tanto en cuánto redondean. Obviamente si me redondean al entero, sí, ahí va a estar mal, Claro. ¿sí? No tienen que redondear al entero, tienen que redondear los decimales, ¿sí? Sería como escribir con errores de ortografía. Claro. Lo que vemos es no que haya un pequeño error minúsculo por decimales, sino qué operaciones y qué trabajos estuvieron haciendo. Como para saber si ustedes comprendieron la diferencia que hay entre la longitud promedio y la entropía. No es matemática, es para ver si se entendió lo que se explicó, ¿sí? Fíjense Pero, que, perdón, Nacho, una sí. cosa importante que tampoco vamos a tomar que pongan cualquier cosa, ¿sí? Si en el parcial me escriben cualquier número que nada que ver, que inventaron, está mal, ¿sí? Aunque hayan hecho todo el caminito, está mal. Porque mínimo es muy fácil la cuenta, ¿sí? Son Claro. una fracción, chicos, o sea. Pero fíjense, porque a veces lo que tiene Una este cosa es errores con ejercicio, decimales y sí, otra cosa es que hayan pifiado en la cuenta o porque que no hayan saben de dónde la están inventado, porque sacando. muchos le dan Claro. fiaca y empiezan a inventar números. Una cosa, tienen que ser ordenados, porque ha pasado mucho en los parciales que se equivocan en las cuentas o en los, por ejemplo, no sé, le ponen 3 séptimo a la J. Y está mal, ¿sí? Tienen que fijarse bien cuál es la letra que están diciendo que tiene esa frecuencia, ¿sí? Tienen que prestar atención, ¿sí? Calcular y justificar. Sí, prestar atención, es muy fácil el ejercicio. No son Claro. cuentas difíciles. Si prestan atención sale, pero si empiezan a poner todo así nomás, no va a salir, ¿sí? Pero Perdón, recuerden por qué la longitud, la L que ustedes van a calcular tiene que ser siempre igual o mayor que la entropía. La entropía, fíjense lo que les está pidiendo. Que codifiquen, por ejemplo, la letra J con 2,8 bits. Yo no puedo poner 0,8 de bit. Tengo bits enteros para poder codificar. Entonces, a la hora de los bifes salen la realidad y resulta que a esa J la tengo que codificar con 3 bits, no con 2, y pico. Ahí es donde empieza a ver la diferencia en que la longitud va a ser quizás un poquito más grande que la entropía de ustedes. A veces las cuentas dan, pero si ustedes entienden la mecánica de esto, y bueno, le van a sacar la lógica de por qué es así. Porque al principio capaz que cuesta entender la entropía, cantidad de información, sí, cantidad de información que tiene un mensaje. ¿Hasta acá todo bien? Así pasamos al último ya.
Este me lo robé de la guía. Chicos, ¿hay alguien del otro lado? ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Entendieron? Y por ahora se viene Por entendiendo ahora bien. vamos bien. Sí, sí, Ok. entendió. Son sencillitas. Este es el más fácil de todos. Pero tienen que entender, hay un trasfondo. Hay un trasfondo teórico un poco de esto, ¿no? Y acá es donde viene, yo le digo Nyquist, no sé cómo se pronuncia bien. Acá el amigo que inventó este ejercicio para los estudiantes de SOR. Esto de que, bueno, a ver, en principio, se trata de cómo recibir una señal analógica, de cómo convertirla a información para nosotros. A ver, capaz que uno se termina un poco acordando de memoria esto de que hay que tomar muestras de una señal analógica 2 veces, el doble de muestras de la frecuencia que tiene eso. Y si lo pensamos bien, en realidad un poco de sentido tiene, antes de meterme con el ejercicio, a ver si puedo explicar una cosita. Y es, nosotros no podemos leer todos los valores que tiene una señal analógica, porque justamente si dibujáramos, por ejemplo, una onda de audio, quizás ustedes alguna vez habrán visto, cuando escucharon música o algo, algún dibujito que representa la onda de lo que están escuchando. Muchas veces tiene más forma de electrocardiograma. En donde si eso quisiéramos poder censarlo, de poder ingestarlo en un dispositivo, en una computadora, si hiciéramos suma los valores que hay, por ejemplo, en este fragmento acá, los valores que hay entre medios son infinitos. Y eso no podríamos leerlo tan fácilmente. Por eso, Nyquist lo que dice es, bueno, si no podemos leer infinitos valores, porque eso no hace la computadora, no hace ningún dispositivo, lo que podemos hacer es tomar muestras. Entonces, si hay una onda que está dibujada por ahí, o sea, que me está llegando, y yo no puedo tomar todos los valores, y lo que puedo hacer es tomar muestras, significa que yo puedo, suponiendo que en este gráfico el eje X sería el tiempo, ¿no? Y acá, no sé, supongamos que sea una frecuencia que se modula, que va cambiando para poder representar algún tipo de valor. Si quisiera tomar en qué valor se encuentra, o quisiera reconstruirlo, y yo tomo un valor en determinado momento, por ejemplo aquí, ¿cómo hago como para entender que eso quizás es un 1 o es un 0? No sé, suponiendo que el 1 es para arriba y capaz que el 0 se representa como una transición, entonces ¿está subiendo o está bajando? Lo único que puedo hacer es volver a tomar otra muestra en otro momento. Y así, tomando muestras de a poquito, es como quizás puedo empezar a reconstruir esa onda o esa señal analógica que me está llegando. Entonces ahí es la genialidad de Nyquist, que dice, bueno, si vos sabés que te va a llegar a una determinada frecuencia la señal, porque vos tenés que ponerte de acuerdo con tu emisor para que podamos usar el medio de la misma manera para que el mensaje llegue, bueno, entonces tenés que tomar muestras al doble de esa frecuencia. Entonces, si la frecuencia cicla 100 veces, bueno, entonces si yo tomo en ese mismo, en un segundo, tomo el doble de esa frecuencia, entonces voy a poder reconstruir esa onda. Ahora, además de poder reconstruirla tomando esa cantidad de valores, también necesito asignarle un valor al momento digamos. Si yo tomo este puntito, ¿cómo puedo decir cuánto vale? Y bueno, dijimos que los valores analógicos eran infinitos, es decir, que yo podría ir aproximando con decimales al valor infinitamente. Entonces, tengo que trabajar de forma discreta, en algún momento tengo que truncar ese valor. Y acá es de lo mismo en lo que estábamos antes. Si esa señal es analógica y tiene un valor, y yo la tengo que pasar a mi mundo, al mundo digital, entonces tengo que codificarla. Ese valor, si lo codifico, tiene un peso, porque estamos hablando de que estoy convirtiendo ese valor analógico en una cierta cantidad de bits con la que voy a poder representarlo. ¿Sí? Eso es lo que en este teorema de Nyquist es lo que sería el tamaño de la muestra, ¿no? Que es lo que nos dice ahí. Si vamos a este ejemplo, dice, se tiene una señal de audio con una determinada frecuencia, por ahora no importa, y se la quiere codificar con 16 bits. Lo que nos está diciendo es, bueno, entonces cuando yo voy a tomar una muestra, este valor de acá va a ocupar 16 bits, ¿sí?
ese valor que va a tener esa onda en ese punto va a valer 16 bits, ¿sí? Ahora, a su vez, esa señal tiene una duración. Esa duración significa que hay una cierta cantidad de mensaje. Entonces yo lo que tengo que hacer es, bueno, si yo voy a tomar, la señal tiene una determinada frecuencia, voy a tomar 2 veces esa cantidad de frecuencia. Cada vez que voy a tomar uno de esos valores va a ocupar tantos bits y encima también me tienen que decir cuánto va a durar esa señal que yo tengo que estar escuchando. ¿Sí? Entonces, de toda esta perorata, lo que va a surgir es una pequeña ecuación que, dependiendo cómo nos presenten el problema, vamos a tener que completar de una forma u otra. Porque nos van a dar ciertos datos, pero hay alguno que no va a estar, y es el dato que vamos a tener que averiguar utilizando esta pequeña formulita de Nyquist, ¿sí? Lo que nos dice Nyquist es que nosotros tenemos, si queremos saber qué tamaño, es decir, cuánta cantidad de información, es decir, estamos hablando de si mide bytes, si mide kilobytes, megas, lo que sea, ¿no? El tamaño de una transmisión es igual a, básicamente, la cantidad de muestras que yo voy a tomar, ¿sí? Por lo que vaya a durar esa... Perdón, sí, la cantidad de muestras que vamos a tomar y por lo que, por el tamaño que tiene esa muestra, ¿sí? Ahora, ¿cuántas muestras estamos tomando? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer a continuación. Es decir, este tamaño de muestras es la forma en la que yo quiero codificarlo. Eso es dato en este caso, ¿sí? Ahora, la cantidad de muestras es, habíamos dicho que tenemos que tomar 2 veces la frecuencia de la señal, que nos la están dando aquí como dato también, ¿sí? Y ahora, también tiene una duración, entonces, ¿se entiende para dónde vamos? Sí, sí. Perfecto. Esta pequeña ecuación ustedes se la pueden anotar, pueden o escribirla así con estos 2 factores o pueden continuarla acá, ¿no? Yo tendría que hacer 100 por 2 por la codificación por los 10 segundos. Exactamente. Ahora, lo que tienen que hacer, tengo que hacer bien las cuentas. Pasémoslo en limpio, pongamos qué datos nos está dando el problema. La frecuencia en principio serían los 100 kilohertz, o si no, podemos, que creo que sería lo conveniente, me parece, expresarlo en la cantidad de hercios. ¿Cuántos serían? Esto sería 100 por... ¿Saben cuánto es 1 kilohertz? Por 1000. 1000 Hz. Otro dato es la duración. Nos piden que dure 10 segundos la transmisión. Nos piden el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra nos lo dan. Entonces, una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto es el mínimo para muestrear, no? El mínimo para poder muestrear es 2 veces los 100. Esto del mínimo de muestrear lo que nos está diciendo es cuántas muestras tendrías que tomar en total, ¿sí? Este mínimo para muestrear nos está preguntando por este dato, ¿sí? Esa es una pregunta de este problema. Que sería, una es la multiplicación del doble de la frecuencia y luego la duración, es decir, que habría que multiplicarlo por 10. Vamos a escribirlo bien esto. Entonces, la cantidad de muestras que dijimos que sería
todo esto de aquí, ¿no? Pero ahora pasémoslo con los números que son. Dos. 1, 2, 3. Estoy poniendo bien, ¿no? Esto sería, si fuesen, si pensamos en la unidad de hercios, ¿sí? Serían sobre segundo. Podemos escribirlo, en vez de escribirlo así, podemos escribirlo así. Esto para que se den cuenta de una cuestión, ¿no? Porque si nos están pidiendo una cantidad, estamos tratando de contar algo. Es decir, que no tiene que haber segundos en mi respuesta. Pero como la cantidad de muestras era esto multiplicado por 2, multiplicado por lo que dura, que eran 10 segundos, fíjense cómo aquí estas unidades se tienen que ir. Y entonces ahora sí me quedan un número fijo, una cantidad fija, ¿sí? Y luego, cuando nos quieren preguntar por el tamaño, esto después hacen la cuenta, por favor, ¿no? Cuando nos piden cuánto ocuparía para guardar, nos están preguntando por el tamaño de toda esa transmisión. ¿Qué sería multiplicar el valor que estamos obteniendo acá? Que sería 2, 1, 2, 1, 2, 3, y un 0 más por el 10, si no me equivoco. Esto sería la cantidad de muestras. Esto es una de las respuestas que nos están preguntando. Y a esto habría que multiplicarlo entonces por el tamaño de la muestra. Fíjense qué conveniente, ¿no? Que nos están pidiendo cuánto va a ocupar algo en información, es decir, cuántos kilobytes, cuántos megas, lo que sea. Y acá tenemos un número fijo y hay que multiplicarlo por 16 bits, ¿no? Entonces, el tamaño de la transmisión son los 2 millones por 16 bits. Va a quedar un número grande, ustedes verán si lo convierten en bytes, en kilobytes o en megabytes, ¿sí? Eso lo dejo a elección de ustedes. Recuerden que estamos tratando con cantidad de información. Es decir, no, el otro día surgió de que estábamos hablando de los megabits por segundo, por ejemplo, cuando estábamos hablando del ancho de banda. Y probablemente cuando las clases continúen, vamos a empezar a hablar un poco de ese tema. Y acuérdense que eso era multiplicar o dividir por 1000, ¿sí? Y acá estamos hablando de informaciones, por 1024. Estamos contando bits, ¿sí? Tengan cuidado con esa parte. Ustedes acá hacen la cuenta, les va a quedar una cantidad de bit, byte, lo que sea. Y ahí 32 finalizan. millones de bits. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo lo que les recomendaría es, bueno, acá calculen en bytes también y probablemente en K. Y luego, fíjense, den un número más sí, son legible humanamente. 31.250 kilobytes o 30,51 megabytes y chirola. Esto se acerca un poco más, digamos, a una respuesta copada para dejar en el parcial. Y eso sería todo, digamos. Tampoco es muy difícil. Es acordarse esta larga ecuación que tampoco es muy difícil de razonar si uno se la olvida o no la tiene escrita en el momento. Es lo que hay que recordar, la palabra santa de Nyquist es: toma siempre muestras que sean el doble de la frecuencia. Perfecto. Bueno, y esa transmisión tiene una duración. Ah, bueno, entonces, dependiendo de cuánto dure, bueno, también es la cantidad de muestras que voy a tomar, porque si va a durar 10 segundos, tengo que tomar el doble de la frecuencia durante esos 10 segundos. Y si son 20, bueno, entonces tengo que multiplicarlo por 20. Y también lo que me van a pedir, y siempre va a llegar como dato probablemente, es, bueno, cuánta información hace falta para codificar cada una de esas muestras. Entonces es todo multiplicación. Podría darse el caso que pregunten con cuánto habría que codificar una transmisión que tiene determinado tamaño, que tiene determinada frecuencia y que duró tanto.
nada, la X en vez de estar acá, va a estar acá. No es muy difícil en ese sentido. No es complicado. Pero si se razona, se puede encontrar la vuelta. Eso por ahora es todo, a menos que hayan preguntas sobre algo.